Lo que va a lo legal, María, lo primero que hay que decir es que hay un derecho al arbolado. En ciudades, en lugares urbanos, el árbol baja la temperatura, el árbol genera vida. Sí, oxígeno. Oxígeno, y nos conecta con la naturaleza, con la vida misma. Y por ese motivo es un derecho peticionar a las autoridades, esto está en la Constitución, y pedir por un escrito, por una nota formal al municipio, a la dirección que sea, o de la ciudad, o de la provincia, o donde estés, pedir un arbolado. El otro día pasaba por una obra en construcción y habían talado directamente el árbol. Yo quiero creer que lo van a reemplazar, pero no es legal hacer eso si no hay un expediente y un permiso y una autorización. Claro, a vos te dejan sacar un árbol para hacer una construcción si plantás otro en su lugar. Totalmente, o por lo menos si vas a hacer una entrada que es necesaria, hacer un macetero al lado, en fin, hay normativa sobre esto. Así que primero que nada, el derecho a pedir el arbolado. Después, ¿qué dice la ley con respecto a la vecindad y con los árboles vecinos? Porque esto genera mucha polémica y muchos conflictos. En un momento, el Código Civil anterior tenía normas más específicas y vos no podías plantar árboles a 3 metros, a unos metros de la medianera del vecino. Ahora esto cambió. Y la norma dice así: el dueño de un inmueble no puede tener árboles, arbustos o plantas que causen molestias, que excedan la normal tolerancia. Es decir, que si yo, por ejemplo, a alguien que es alérgico quizás le planto, no sé, una manzanilla, y por ahí ya se puede considerar que excede la normal tolerancia. O si le planto algún árbol que da unos frutos que generan unas molestias tales en el terreno vecino que tiene que todos los días andar limpiando. ¿Viste el que tiene el ginkgo biloba, que tiene un olor a podrido tremendo? Y es enorme el árbol, ¿no? Es enorme. Entonces imagínate si vos en la casa de al lado, que aparte es chica, si es un campo, bueno, no pasa nada, se irá al otro lado. Pero ponle que es una casa chica del otro lado y ese ginkgo biloba le deja todo ese olor a podredumbre. Y bueno, un juez va a considerar que se excede la normal tolerancia entre vecinos. El dueño, dice la norma, puede pedir que sean retirados, salvo que alcance con cortar las ramas. Es un criterio lógico. Claro. Si con cortar un poco las ramas se te soluciona el problema, no cortes el árbol en sí. Es como que la ley argentina tiende a preservar el árbol y eso a mí me encanta. Hay como una idea de cuidar el medio ambiente. De hecho, ahora se está discutiendo la ley de bosques, una ley que nunca llegó a implementarse, pero bueno, vamos a hablar de árboles urbanos por lo pronto, o no del todo. Hay también algo interesante que es el tema de las raíces, que también si exceden pueden pedirse que se poden. En un caso pasó que el municipio no había podado efectivamente las raíces de un árbol que estaba en la vereda. Y esto le generó un terrible problema estructural a una casa que estaba al lado del árbol. Claro, porque levantan el piso, las baldosas. Le levantaron todo. ¿Sabes cuál era? El plátano. ¿Viste los que se discutían por las pelotitas amarillas? El nombre de la especie es Platanus, algo. Bueno, es el plátano, que no es el banano, es el árbol este que plantó Sarmiento. Sí, que está plantado en un montón de lugares en Buenos Aires. En la avenida Sarmiento misma de la ciudad de Buenos Aires. Que genera alergia a un montón de gente. Claro, pero también, tenía en este caso raíces invasoras y el municipio tuvo que indemnizar a los propietarios de la casa porque les levantó todo el living. Y de repente tenían humedad y tenían todos los problemas que genera que se haya roto los cimientos. Algo interesante es que la normativa actual también permite prevenir el daño. Es decir, que si vos, por ejemplo, ves que una rama se va a caer o que el vecino no la poda adecuadamente y que eso genera un peligro, hay una posibilidad de pedir una medida cautelar por la cual un juez le va a ordenar al vecino que corte esa rama. Claro. Eso antes no estaba y hoy está esa herramienta como para pedir que no se genere el daño. O sea, porque si no, viste que dice, el derecho siempre llega tarde. Y la idea es que no, que se pueda justamente prevenir ese daño. El otro día entrevistaba a una jurista, Ida Melmacher de Carlucci. Ella intervino en la redacción del Código Civil para un podcast que hago que se llama Derecho Estéreo, de paso el aviso, es el podcast del Colegio Público de la Abogacía de la capital, y ella justamente contaba que una de las grandes innovaciones que tuvo el derecho civil actual, moderno, es la posibilidad de que un juez prevenga el daño, María. Y esto vale para arbolado o vale para todo. De hecho, hubo casos de medidas cautelares porque un árbol estaba en mal estado, se iba a caer y un juez puede ordenar perfectamente que se poden las raíces, que se pode el árbol y que se reemplace. No es que tampoco
quede sin arbolado, pero que haya un árbol sano y que no genere daños a nadie. ¿De quién es el mantenimiento del arbolado público? La regla general es que es del Estado local. Claro. Distinto a las veredas. Las veredas son en principio del frentista. En realidad las veredas son públicas, pero el mantenimiento, la ley, lo pone a cargo del frentista. Así que si una vereda está rota, deberían repararla. Ahora, si la rotura es por el arbolado, bueno, ahí sí le corresponde al municipio. Ajá. Pero el frentista lo podría reparar y después pedir que le reembolsen eso. El tema es que, bueno, el juicio creo que va a ser un poco largo. ¿Qué pasa con...? Hay un caso interesante que quería contar, que me remite un poco al cuento de Conti, que es una araucaria. Y esto pasó en Necochea. Entonces yo estaba viendo un caso y hubo una demanda, 2 vecinos se peleaban, uno tenía una araucaria y pidió una acción preventiva para que poden la araucaria porque estaba en el límite de ambos terrenos. Y decían que esa araucaria podría generar algunas molestias o que podría ser peligrosa. Los jueces ahí analizaron un poco la cuestión y vieron si la araucaria podía o no generar un peligro y qué consecuencias tendría la extracción del árbol. Y en esos casos dijeron, mirá, en realidad el árbol está hace 40 años y no había generado inconvenientes, más allá de que estaba a una distancia menor de la que era en ese momento permitida, que eran los 3 metros. Además, también se destacó el valor del paisaje, para el paisaje que tenía esa araucaria, y con las pericias de la causa, justamente con arquitectos que inspeccionaron la vivienda y que vieron si había o no un peligro, si había fisuras o grietas, en realidad podría salvarse el ejemplar. Así que ahí en ese caso se entendió que la araucaria debía preservarse y debía salvarse en lugar de ser talada como pedía la vecina. Ahora bien, si llega a haber un peligro, si llega a haber hojas que excedan la normal tolerancia o si hay algún tipo de molestia que ya excede lo normal, obviamente que se podría, sí, pedir el retiro del ejemplar y plantar otro. Eso es algo que también es permitido. Después quería traer un caso a la mesa y me interesaba escucharles porque ¿qué pasa si, por ejemplo, en el terreno mío yo planto un árbol de naranjas? Ajá, ¿qué pasa? Y esas naranjas, parte de las naranjas, pasan al terreno de Rolo. Ah, claro, las ramas pasan a otro terreno. ¿De quién son las naranjas? Naranja te mato. Bueno, el Rolly considera que las naranjas, como la rama está en su terreno, ¿Están invadiendo mi propiedad? y entonces son tuyas. Por supuesto. Bueno, ese es un principio, pero yo te podría decir, Rolly, argumentar que la naranja es un accesorio del árbol que es el principal. Claro, es y el que fruto. El fruto se entiende como parte de lo principal, con lo cual en realidad yo te podría decir, bueno, las naranjas son mías. Pero, Fabri, ¿vos qué opinás? ¿De quiénes son las naranjas? ¿Mías, que soy dueño del árbol, o Rolo, que tiene donde están las ramas que pasa la propiedad? Muy fácil, las de Rolo son de Rolo y las tuyas son tuyas. O sea, vos separás las cosas. Si fuera una vid, ¿sería igual? Bien, también. Sí, sería una igual. María, para vos. Yo creo que si pasan al terreno de al lado son Ya del Rolo terreno. se las come y... Son del terreno de al lado. Y chau. Sí. Y el juez Tommy, ¿qué pasa si las naranjas, Tommy? No, yo creo también, sí, yo soy del team Todos, encendidos, sí. claro, es de todos. Si está de mi lado, Pasan al Sí. terreno de al lado, son del ¿Está vecino. invadiendo mi Claro. propiedad? el Bueno. aire es mío también, no es solamente el terreno. En Claro, realidad, como las ramas pasan, Rolo podría pedir la poda si quisiera, pero no Pero lo va a primero pedir. se come las naranjas. Claro, pero se podría pactar un Sí, pacto. En pero realidad, por las naranjas supuesto. a nivel propiedad, el fruto es de lo principal. Pero Rolo tendría derecho a pedir una compensación por usar ese espacio. Así que, en definitiva, se podría compensar con dale las las naranjas y quedamos mano a mano. exactamente, o por lo menos una parte. Gracias. Y por ese motivo están compensados los casos. Ambas partes. Ambas Ujú, partes. ujú. Así que hoy quería charlar un poco acerca de arbolado y para cerrar también decir que hay una lista de especies que se pueden plantar y una lista que no, porque hay, por ejemplo, el Ficus vinyamina, tiene raíces que son muy invasivas. Ajá. Entonces, esa especie está prohibida y sin embargo se plantó mucho a nivel particular. En un momento se permitía a María que cada uno plante el árbol que quería, a falta de un árbol.
pero lo cierto es que hay especies que conviene no plantar. Primero que nada, dar privilegio a las nativas, que son las que más se acostumbraron a este clima y a este espacio. Y segundo, que sean especies que den no tantos perjuicios. Quizás un tilo, por ahí es un poco más pacífico que... igualmente tengo entendido que el tilo tiene unas raíces impresionantes. Muy complicadas. Por eso solo se planta en lugares donde donde hay una vereda o muy ancha, o donde no hay riesgo de que rompa algo, Claro, por ejemplo. claro. Pero sí, y por ejemplo los alerces son muy bravos. Tienden a salir a robar o generan hechos de inseguridad. Mira. No, y los álamos creo que también. Los álamos son los peores. Ajá, los álamos son terribles. Bueno, y sí, justo dije alerces, que es el Parque Nacional, que lamentablemente está sufriendo los incendios, así que pronto haya una solución para ahí, que manden la ayuda necesaria y que eso se solucione. Tal cual. Arbolado hoy en Zapatillas. Arbolado es el tema central. Si quieren preguntar sobre conflictos de árboles entre vecinos, si quieren preguntar sobre otros temas, también aquí está abierto el consultorio de Derecho en Zapatillas para el próximo bloque. Turismo City, paga menos por viajar. Turismo City presentó Derecho en Zapatillas. Descargate la app de Turismo City para enterarte cuándo baja